por inspiración del Señor, le puse como título a este mensaje La vanidad de la Navidad. Y yo creo que, digamos que el título va a generar cierta controversia, porque pues no es que la vanidad sea, no es que la Navidad sea vana, pero a medida que vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta del porqué de ese título. Entonces pues vamos a entrar en materia de una vez. En mi infancia, hace ya pues bastantes años, cuando alguien me preguntaba acerca de la Navidad, qué significaba para mí o con qué la relacionaba, normalmente mi respuesta incluía cosas como el árbol, el pesebre, las novenas, la comida, natilla, buñuelos, Papá Noel, Santa Claus, porque nosotros también recibimos influencias extranjeras en estos asuntos. La pólvora. Yo sé que ahora pues esto tiene una connotación bastante negativa y está prohibida pues con justa razón. Pero en mi época, por estas fechas, se quemaba pues cualquier cantidad de pólvora y curiosamente uno no escuchaba de tantos niños y adultos quemados. Pero por sobre todas las cosas, yo relacionaba la Navidad con los regalos. Es decir, como cualquier niño, yo tenía claro que una Navidad sin regalos no era Navidad. Y yo creo que esto no es muy diferente a lo que muchas personas perciben acerca de la Navidad. Muchos de los aquí presentes y los que están afuera. De hecho, la comprensión del verdadero significado, del verdadero sentido de la Navidad vino mucho después. A decir verdad, varios años después de haber llegado a los caminos del Señor. Y creo que esto en gran parte se explica por el contexto que nos rodea. Precisamente parte de ese contexto son los símbolos que mencioné al principio. El pesebre, la novena, el árbol, los regalos, todas estas cosas. Y la verdad es que todas estas cosas son algo que se haya ido añadiendo a la Navidad con el paso del tiempo. Cosas que no representan su esencia, por más que lo intenten. Y en últimas hacen parte de una serie de tradiciones de origen humano. No hay testimonio bíblico, no hay registro bíblico que en el tiempo de la vida y ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ni en la época de la iglesia primitiva, las personas hayan hecho uso de estos símbolos o hayan puesto en práctica estas tradiciones. Y yo creo que eso ya da mucho que pensar. Además, pues, por más que se hayan hecho esfuerzos por darles un cierto carácter cristiano a estos símbolos y a estas tradiciones, en muchos casos, si no en todos, pues tienen un trasfondo pagano. Ahora, hay quienes consideran las tradiciones en general como algo que no afecta a la profesión de fe. Incluso hay personas que piensan que las tradiciones son benéficas. Pero de hecho las tradiciones humanas conllevan un riesgo que muchas personas desconocen. Yo pues preparando este mensaje, el Espíritu Santo me llevó a un pasaje en particular que habla de las tradiciones y yo creo que conviene que lo veamos. Vamos a leerlo en un momento. Este pasaje, hermanos, los invito a que lo busquemos, está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Como dato interesante, este pasaje tiene un pasaje paralelo en Mateo. Allí aparece en Mateo 15, 1, 9. Obviamente yo preparando este mensaje leí los dos pasajes. Nosotros sabemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y con todo y eso, pues Dios no eliminó el carácter, la personalidad de cada uno de los escritores bíblicos y eso se refleja en sus escritos. Al mirar estos dos pasajes, yo llegué a la conclusión que el pasaje de Marcos resultaba más claro en ciertos aspectos y brindaba más información acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, los invito a que busquemos en la escritura, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, vamos a leer una porción de este pasaje. Dice la palabra de Dios: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales,
viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Vamos a dejar ahí. Si recordamos el pasaje, en el versículo 3, se menciona algo llamado la tradición de los ancianos. Y yo creo que vale la pena que nosotros miremos en qué consisten esas tradiciones. Pues resulta que estas tradiciones yo encontré que son el conjunto de interpretaciones de la ley mosaica hecha por los rabinos. Y creo que también vale la pena pues aclarar quiénes son los rabinos. Resulta que los rabinos eran los estudiosos de las escrituras en el contexto judío. Y claro, las escrituras en ese tiempo pues consistían en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se escribiría mucho más tarde. Precisamente parte de ese ser estudiosos de las escrituras, también ellos eran maestros de la ley. De hecho, la palabra rabino y maestro son palabras equivalentes. Y por eso los que hemos leído con frecuencia los evangelios, podemos encontrar que a nuestro Señor Jesucristo se les llamaba rabí. Pues bueno, es de ahí de donde procede esa palabra. Además, los rabinos se encargaban de supervisar el trabajo de los escribas o los copistas, de los manuscritos sagrados, de los libros del Antiguo Testamento y su reproducción. Nosotros sabemos por testimonios históricos que los libros del Antiguo Testamento se escribían sobre diferentes tipos de materiales, cada vez un poco más resistentes, un poco más duraderos, pero de todas maneras estos materiales no eran imperecederos y cada cierto tiempo pues era necesario reproducirlos. Pues bien, los rabinos eran los encargados de supervisar el trabajo de los copistas o los escribas, y lo hacían de hecho de forma bastante celosa. Como parte de su trabajo de maestro, ellos enseñaban la interpretación correcta de las escrituras. Pero como vamos a ver en este pasaje y el resto del testimonio escritural, con el tiempo se desviaron de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, las tradiciones de los ancianos o la tradición de los ancianos era algo sumamente arraigado entre los judíos. Y con judíos me refiero no solamente a los nacidos judíos, sino a los prosélitos, o sea, a los gentiles que habían sido convertidos al judaísmo. Estaba tan arraigada esta cuestión de las tradiciones de los ancianos que se habían convertido en un sustituto de la ley. De hecho, para los rabinos y para los fariseos, los sacerdotes, los escribas, la tradición de los ancianos y la ley de Dios tenían prácticamente la misma autoridad. Y yo creo que ahí empezamos nosotros a ver un problema bastante serio. Vamos a continuar la lectura del pasaje. Quedamos en el versículo 4, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir
mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces nosotros vemos en estos versículos del 5 al 13 que los judíos estaban tan convencidos de la autoridad de la tradición de los ancianos que si ellos tenían que escoger entre obedecer la ley de Dios y obedecer la tradición de los ancianos, preferían obedecer la tradición de los ancianos. A mí me parece que esto es algo sumamente grave. Entonces, el Señor Jesús en este pasaje, lejos de considerar la tradición de los ancianos algo benéfico, la señaló como una perversión de lo que Dios ha prescrito. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero nosotros empezamos a hablar de las tradiciones navideñas, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y este pasaje habla específicamente de la tradición de los ancianos. Luego, yo creo que cabe hacerse una pregunta muy lógica. ¿Qué tienen que ver estas tradiciones de los ancianos con las tradiciones navideñas? Pues bueno, en primera instancia pues son tradiciones, eso ya las correlaciona, pero yo creo que para que esa correlación esté más clara, yo me planteé un ejercicio que quise que fuera lo más sencillo posible para poderlo compartir con los hermanos. Y para ese ejercicio yo me planteé unas preguntas claves, básicas, de forma que yo pudiera verificar que la interpretación y la aplicación del pasaje que estoy haciendo fuera correcta, fuera coherente con lo que la Escritura está diciendo y no fuera yo a torcer la palabra de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar la tradición de los ancianos versus la ley de Moisés. Y para eso, pues, yo me planteé un par de preguntas. La primera es, ¿la tradición de los ancianos fue algo dispuesto por Dios o inventado por los hombres? Pues yo creo que claramente el pasaje nos dice que esto es algo inventado por los hombres. Y si hubiera sido algo prescrito por Dios, pues bueno, haría parte del Antiguo Testamento. Pero si nos quedara dudas al respecto, nuestro Señor Jesucristo, citando al profeta Isaías, en el versículo 7 del pasaje que acabamos de leer, dice lo siguiente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y con esto de doctrinas y mandamientos de hombres es claro, es obvio que se está refiriendo a la tradición de los ancianos. La otra pregunta que habría que plantearse, aunque digamos que la respuesta es bastante obvia, pero pues con miras a hacer el ejercicio bien, es absolutamente necesario que se haga, es la siguiente: ¿la ley mosaica, la ley entregada a Moisés, fue algo dispuesto por Dios o inventado por los hombres? ¿Será, hermanos, que es necesario que yo responda a esa pregunta? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con las tradiciones navideñas versus la Navidad a la luz de las Escrituras y responder un par de preguntas similares. La primera pregunta sería: ¿las tradiciones navideñas son algo dispuesto por Dios o inventado por los hombres? Pues yo creo que uno no necesita ser un genio para darse cuenta que pues, fue algo inventado por los hombres, y si hubiera sido algo prescrito por Dios, haría parte de su palabra, estaría en el Nuevo Testamento, para ser más precisos, lo cual no es cierto, no nos vamos a encontrar allí. Y la otra pregunta es posiblemente la más importante: ¿la Navidad es algo dispuesto por Dios o inventado por los hombres? Pues hermanos, cualquier persona que diga que la Navidad fue algo inventado por los hombres, con todo respeto, pero no le ha amanecido, todavía está en tinieblas. El punto es que ambas tradiciones son invenciones o imaginaciones del hombre creadas alrededor de lo que Dios ha dispuesto, de lo que Dios ha prescrito. En el primer caso, la tradición de los ancianos fue algo que se le agregó a la ley de Dios entregada a Moisés. Fueron cosas que se le adicionaron a la ley. Y en el segundo caso, las tradiciones navideñas
son cosas que se le adicionaron a la Navidad, que no le son inherentes. Así que los señalamientos que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje que acabamos de leer de Marcos, y que son muy fuertes, si bien es cierto que se aplicaron específicamente a la creación de los hombres, perfectamente los podemos aplicar a las tradiciones navideñas. Porque ambos son asuntos de fe y conducta. O sea, la ley fue dada por Dios en principio para que fuera obedecida por nosotros. Pero por causa del pecado en el jardín del Edén, nosotros quedamos imposibilitados de cumplir esa ley. Y por eso también dice la Escritura que la ley fue entregada al hombre para que conociera el pecado. Y en ese sentido, sabiendo que nosotros somos pecadores, la ley también es un ayo, es una ayuda para que nosotros acudamos a Cristo, en vista que nosotros no podemos cumplir la ley y es absolutamente indispensable que la cumplamos. Entonces, definitivamente la ley es un asunto de fe y conducta, pero la Navidad no lo es menos, porque la Navidad es básicamente la encarnación del Verbo eterno de Dios, y esto es parte fundamental, es de hecho el inicio de la consumación del plan redentor de Dios. Y sin el nacimiento de Cristo en Belén no se hubiera podido dar la cruz en el Gólgota. Entonces estamos hablando de asuntos de fe. Además, las tradiciones navideñas, como las tradiciones de los ancianos, se convierten con el pasar del tiempo en sustitutos. En el primer caso, de lo que Dios ha revelado con respecto a la ley, y en el segundo caso, lo que Dios ha revelado con respecto a la encarnación del Verbo eterno de Dios, de Jesucristo. En lo que concierne a la Navidad, en las Escrituras, lo que nosotros encontramos es que Cristo es su verdadera razón de ser. Y no hay sustituto para esta gran verdad. Las tradiciones, por muy buenas intenciones que tengan, no nos llevan a Cristo. El Evangelio sí puede hacerlo, pero las tradiciones no. Yo creo que ustedes recuerdan el listado que yo mencioné al principio de esta disertación. ¿Ustedes recuerdan que yo haya mencionado a Cristo, a su encarnación? No, ¿verdad? Y la verdad es que esa es la percepción que tenemos todos, creyentes y no creyentes, acerca de la Navidad, desgraciadamente. Entonces, en efecto, las tradiciones tienen un influjo y ese influjo no es precisamente benéfico. Así nosotros pensemos que no es así. De hecho, la Navidad sin Cristo no sería absolutamente nada diferente a cualquier celebración pagana, vacía, vana. En eso precisamente es en lo que la ha querido convertir el mundo, en una celebración vana, y probablemente nosotros nos hayamos dejado contagiar de esa vanidad, más de lo que nos atrevemos a admitir. Ahora, lo crean o no, hermanos, mi propósito con este mensaje, con lo que se ha expuesto hasta este momento, no es prohibirle a ningún hermano o hermana que hagan uso de estos símbolos o que pongan en práctica estas tradiciones. Yo creo que ese es un asunto que uno tiene que dejar a la conciencia y el criterio de cada cual. Pero lo que sí me siento en obligación de hacer es una exhortación, y en esa exhortación me incluyo. Y es que si nosotros pensamos o tenemos la loca idea que es poniendo en práctica estas tradiciones, haciendo uso de estos símbolos, estamos celebrando la Navidad, no, hermanos. De hecho, no estamos haciendo absolutamente nada diferente a lo que hacen los incrédulos, los que aborrecen a Dios, porque ellos también celebran esas tradiciones. Y yo creo que nosotros como creyentes estamos llamados a hacer la diferencia. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje que nos recomendó muy sabiamente nuestro hermano Sergio el domingo pasado en la escuela dominical, el Evangelio de Juan, capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz, dijo de nosotros, de su grey, de sus ovejas, de sus discípulos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Navidad es parte esencial del plan salvador de Dios. Las tradiciones son del mundo. Entonces, hermanos, por lo expuesto anteriormente, yo creo que a nosotros, a todos,
nos conviene reflexionar y preguntarnos como creyentes, como cristianos, bautistas, reformados, que se precien de comprender el verdadero sentido, el verdadero significado de la Navidad. ¿Hay una forma mejor, más coherente con la voluntad de Dios de celebrar la Navidad para que deje de ser una recordación vana? Y les digo, hermanos, que sí, sí la hay. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Pues no se puede encontrar en otro lugar que no sean las Escrituras. Entonces, vamos a mirar otro pasaje, vamos a examinar otro pasaje. Es un pasaje que yo creo que nos debe resultar familiar porque por estas fechas se nombra mucho. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 18. ¿Ya lo tenemos todos? Entonces voy a proceder a leer un fragmento de este pasaje. Dice la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a dejar ahí. Fijémonos que en el versículo 6 y 7 de este pasaje se nos menciona el hecho principal, que es un hecho sobrenatural, alrededor del cual gira todo el pasaje. ¿Y cuál es este hecho? Bueno, ni más ni menos que el nacimiento del Mesías prometido, la encarnación del Hijo eterno de Dios, que transcurre en Belén, para que se cumpla lo dicho por el profeta Miqueas. No vamos a leer en este momento este pasaje, pero pues para los que toman apuntes y que pues considero algo muy sabio hacer, el pasaje lo encontramos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Luego, en el versículo 8 de este pasaje, la escena cambia abruptamente y se centra en un grupo de pastores que estaban desarrollando pues sus labores normales en la noche, haciendo las vigilias para cuidar su rebaño. Sin embargo, esta normalidad se ve interrumpida por un hecho extraordinario. Y claro, no es tan extraordinario como la encarnación del Verbo eterno de Dios, pero sí es un hecho fuera del usual. Y es la aparición de un ángel que se menciona en el versículo 9. Y este ángel viene a darles una noticia de parte de Dios. Y esta noticia es que había nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor.
Ahora, viendo en perspectiva este pasaje, uno pensaría como ser humano que una noticia de semejante magnitud, porque es algo que tiene implicaciones para toda la humanidad, para creyentes y no creyentes, y que además tiene implicaciones no solamente en la temporalidad, sino también en la eternidad. Esta noticia no debería haber sido dada a las personas que se consideraban importantes en esa época, qué sé yo, los miembros del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los rabinos. Esas eran las personas, los líderes religiosos considerados importantes en ese tiempo. ¿Por qué no se le dio a ellos y sí se le dio a unos humildes pastores? Es más, yo creo que quizás alguien se atrevería a pensar que este ángel está un poquito desubicado, aunque nosotros nos vamos a dar cuenta cuando sigamos el relato bíblico que pues ese no era el caso, pero a alguna persona se le podría ocurrir esa idea. Ahora, cabe anotar que en el versículo 10 de este pasaje se menciona lo que estaba haciendo el ángel con estos pastores, y que en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros utilizamos, esto no parece tan claro. Sin embargo, en versiones más antiguas que se ciñen más al griego, está mucho más claro qué es lo que está haciendo este ángel con los pastores. Así que voy a permitirme leer el pasaje en la Reina Valera, posteriormente en otra versión que encontré. Entonces es Lucas capítulo 2 versículo 10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto es lo que dice la versión Reina Valera. Pero fíjense lo que dice una versión bastante más antigua, llamada la Biblia del Oso. Es una versión que fue escrita en el año 1569 y traduce este versículo de la siguiente manera: mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy evangelio de gran gozo, que será a todo el pueblo. Este pasaje es bastante más claro acerca de lo que estaba haciendo el pasaje, lo que estaba haciendo el ángel con los pastores. Los estaba evangelizando. Y yo creo que este es un hecho que nosotros normalmente pasamos por alto, porque pensamos que de pronto es algo común. Pero yo les digo, hermanos, hagan la tarea, busquen en las Escrituras y se van a encontrar con que son poquísimas las ocasiones en que Dios le encomienda a un ángel esta tarea. Poquísimas. Y nosotros, yo creo que podríamos pensar que un ángel es el ser más idóneo, más adecuado, más capacitado para presentar pues la buena nueva, para evangelizar, entre otras cosas porque su sola presencia infunde temor y pensamos nosotros que eso resultaría más convincente. Además, pues nuestra mente, que aún es influenciada por nuestra naturaleza pecaminosa, diría también, bueno, y si los ángeles predicaran, pues nos quitarían esa tarea tan gravosa a nosotros. Sin embargo, como lo manifiesta el profeta Isaías, inspirado por Dios, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, palabras más, palabras menos, dice el profeta que los pensamientos de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos. Para ilustrar esto, que en la Escritura nosotros encontramos muy pocas veces que a un ángel se le haya encargado predicar el Evangelio. Entre muchos ejemplos que uno puede hallar, yo encontré particularmente interesante uno que tenemos en el libro de Jonás. Para los que de pronto no están familiarizados con este libro, pues es un libro que hace parte de los profetas menores, está cerca al final del Antiguo Testamento. Y hermanos, yo les hago una recomendación: lean este libro. No solamente porque es un libro que es muy interesante
y que contiene unas enseñanzas muy ricas acerca del proceder de Dios. No solamente por eso lo recomiendo, sino porque quiero que ustedes verifiquen que lo que yo voy a mencionar acerca de ese libro se corresponde con lo que está escrito. Resulta que Jonás era un hombre de Dios, un profeta, muy particular, porque a diferencia de otros profetas, a él le fue dada una comisión, y solo una. ¿Cuál era esta comisión? Ir a predicar el arrepentimiento a Nínive. Cuando uno lee este libro, se da cuenta que para el profeta Jonás era absolutamente claro que esa comisión, que ese mandato, lo había recibido él directamente de Dios. De eso él no tenía absolutamente ninguna duda. Y uno esperaría, en vista de esto, que Jonás hubiera procedido a obedecer a Dios sin chistar. Pero cuando uno lee este libro, se encuentra con otra cosa. Si Dios le decía a Jonás que fuera a la izquierda, él iba a la derecha. ¿Y saben qué, hermanos? La verdad es que Dios podía haber enviado a un ángel a cumplir este mismo rol, a predicar a Nínive. Dios podía haberlo hecho. Y un ángel, a diferencia de Jonás, como se dice popularmente, no se había hecho de rogar. Porque un ángel, a diferencia de Jonás, tendría perfectamente claro el enorme privilegio que se le estaba concediendo. Un privilegio que rara vez se menciona en las Escrituras. Pero hermanos, el Señor tenía un propósito específico. Por eso envió a Jonás, no envió a un ángel. Ahora, uno se preguntaría, ¿por qué Jonás no obedeció a Dios y no quiso ir a Nínive a predicar? La Escritura nos dice la razón. Y palabras más, palabras menos, lo que Jonás dijo es que él sabía que Dios era misericordioso y que se iba a compadecer de este pueblo de Nínive y que les iba a dar arrepentimiento, lo cual en efecto sucedió. Nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta de lo mezquino, de lo despreciable de las motivaciones de Jonás para no ir a predicar a Nínive. Y es que este hombre, Jonás, no quería que se salvaran más de 120,000 almas que había en esta ciudad. La Escritura menciona que para recorrer esta ciudad a pie se necesitaban 3 días. Pero mirando esto que sucedió con el profeta Jonás, yo creo que debería preguntarse, ¿qué tanto hay de esas motivaciones mezquinas, de las razones que nosotros tenemos para no predicar el Evangelio? Porque, hermanos, no nos equivoquemos, muy probablemente nosotros no somos mejores que Jonás. Y, hermanos, la cuestión es que sí, Dios se vale de siervos imperfectos, infieles, inconstantes, inútiles en muchos sentidos, como cualquiera de nosotros, para que su palabra sea predicada. Y ese es un privilegio que no le fue concedido en forma liberal a los ángeles, sino al género humano. Cabría preguntarnos, ¿qué tanto hacemos nosotros uso de ese privilegio? Vamos a volver al relato bíblico de Lucas para finalizar nuestra idea. Quedamos en el versículo 14, vamos a leer del 15 al 18. Continúa diciendo la palabra de Dios. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Recuerdan, hermanos, que yo planteé una inquietud al inicio de la lectura de este pasaje, y es ¿por qué el ángel le predicó el evangelio a unos humildes pastores? ¿Por qué no lo hizo con las personas más importantes en esa época? Pues bueno, los versículos 17 y 18 que acabamos de leer nos aclaran el porqué. ¿Y el porqué? La razón es porque los pastores, a pesar de su condición humilde, comprendieron por la gracia de Dios lo valioso de la noticia que se les había comunicado, del evangelio que les había sido predicado, y se llenaron de gran gozo. Eso uno lo puede ver a través de los pasajes que acabamos de leer. Un gozo tan grande que ellos tenían que compartirlo, cosa que en efecto hicieron. En resumidas cuentas, estos pastores hicieron lo mismo que el ángel hizo con ellos. Fueron a predicar el evangelio. Y lo hicieron con motivo de la Navidad, porque la Navidad es eso, hermanos: el nacimiento del Verbo eterno, la encarnación de Dios el Hijo. Y esa fue su forma de celebrar la Navidad. ¿Será que nosotros tenemos algo que aprender de lo que hicieron este ángel y estos pastores? Y fijémonos que Dios utilizó a estos pastores para cumplir su propósito. Ellos no eran personas muy letradas, no eran oradores elocuentes, no tenían una formación académica extraordinaria, no eran rabinos ni eruditos en las escrituras, pero estuvieron dispuestos a ser instrumentos de justicia en las manos de Dios, y Dios los usó. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos también es: ¿cuál es nuestra excusa para no hacer lo mismo que hicieron los pastores? Llegamos a la conclusión, hermano, no sé si me demoré mucho, espero que no. La conclusión es la siguiente, hermanos: si queremos celebrar la Navidad y hacerlo de forma más coherente con la voluntad de Dios, no podemos buscar un modelo o una forma en el mundo y sus tradiciones, por más buenas intenciones que tenga, porque el mundo incrédulo quiere sacar a Cristo de la Navidad y por extensión a Dios de todos los asuntos humanos. La Escritura que acabamos de leer nos presenta una manera concreta para recordar este hecho trascendental, este hecho que parte de la historia de la humanidad en dos, y de celebrarlo de forma que nosotros seamos bendecidos, que seamos bendición para otros, y más importante aún que eso, para que le demos la gloria a Él. Y la forma de hacerlo es predicando el evangelio. Hablar de todo lo que menciona el pasaje de 1 Timoteo 3:16. Los invito a que vayamos a las escrituras. Este es el último pasaje que vamos a ver. Un pasaje que me parece hermoso, sumamente valioso, porque es una confesión de fe. Ya les repito la cita, no se preocupen. Es una confesión de fe y es un evangelio condensado. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y fijémonos lo primero que menciona esta confesión de fe: Dios fue manifestado en carne. En eso consiste la Navidad, hermanos, no en otra cosa. Así que, ¿qué estamos esperando para hablar de eso? Vamos a orar, hermanos.